alguna cosa de estas antes de empezar. Y luego, aquí queda el micrófono. Si queréis hacer alguna pregunta sobre lo que van a empezar a comentar ahora, no os cortéis. Vale. Aquí os voy a dejar un par de diapositivas que luego las tendréis. Supongo que las colgará José Luis o la llegada sobre vídeos y páginas web por si tenéis más interés. Sobre el sistema inmune o sobre las vacunas. Son todo divulgativo. Son desde blogs tipo cómic o hasta otras cosas donde explican de modo riguroso la respuesta inmune, o sea, no es nada trivial, pero lo hacen de modo muy didáctico y entretenido, ¿vale? Entonces, aquí las tenéis, si alguna vez, incluido las una de la vida, ¿no? Ahora de nuestra generación, pero están muy bien, ¿eh? Si alguna vez hay blogs, hay diferentes cosas. Entonces, respecto a lo que ha comentado José Luis, lo vamos a comentar en las encuestas que habéis hecho. El tema de la inmunidad de grupo. O sea, son enfermedades, como ha dicho Nacho, que están a punto de erradicarse, como la polio, pero que, bueno, por parte de... Bueno, no queremos, como una guerra es distinto, ¿no? En una guerra, si no tenemos acceso a vacunas, si están malas infraestructuras, no nos podemos vacunar. Pero porque una persona piense que no es seguro, que no es efectivo, o diga que no es natural, o sea moderno, digamos, ¿no? Y entonces yo no me voy a vacunar, pues se pone en riesgo no a ti mismo, es una postura egoísta, ¿no? No a ti mismo, porque tú probablemente tus defensas van a eliminar este patógeno, o seas un portador, porque comes bien, te limpias bien, te lavas, pues tienes un sistema inmune efectivo. Pero tienes que pensar en tu abuelito, o tu niño pequeño, o la persona que no se puede vacunar porque está inmunodeprimido y no se puede vacunar. Entonces, salen ejemplos como el de la difteria, que pasó en Barcelona, o el de la tosferina, que con el 99% de las posibilidades es que cerca hay algún portador de la bacteria que no está vacunado. Porque si tú estás vacunado ya no eres portador. En la mayoría de los casos la eliminas, ¿vale? Entonces, tú puedes ser portador de una bacteria y no tener la enfermedad, ¿vale? Porque la controlas y no la vas a desarrollar, pero tampoco la vas a eliminar probablemente. Estás en un sitio de simbiosis o en un equilibrio, ¿vale? Como en evolución, pero la puedes pasar a otra persona que sí que sea más susceptible. Entonces, estos casos, que espero equivocarme, pero van a empezar a suceder con más frecuencia. Porque, aparte por esto, pues por los viajes, por otras cosas, y en Europa ya está pasando. Ha habido rebrotes de sarampión cuando prácticamente no se oía el sarampión, pero de nunca, vamos. Yo de pequeño lo pasé, pero últimamente no se oía el sarampión. En Suecia, en Alemania, aquí hay brotes de sarampión, y es porque la gente no se vacuna. Y el sarampión, que parece muy naif, puede tener consecuencias muy graves si lo coges no con 50 años, con 30, o sea, de mayor, que el concepto mayor es relativo, ¿sabes? No. Que para ellos 30 años es muy mayor, ¿eh? No vamos a entrar en esos debates. Hoy es otro día. Bueno, pues vamos a pasar a lo que habéis hecho, ¿sabes? Las encuestas. Lo comentaba con José Luis, están muy bien. Debatiremos algunas preguntas porque habéis contestado, porque realmente han demostrado mucha madurez, mucho conocimiento del tema técnico. Ya veremos si la respuesta es tan técnica o no, porque ha sido, pero bueno, están muy bien. Entonces, no os cortéis en criticar. Cada uno puede tener su opinión, entonces estamos aquí para debatir, a ver cuál es vuestra opinión, en qué la basáis y cuál es la nuestra, en qué la basamos. Entonces no os cortéis en criticar cualquier cosa que no estéis de acuerdo, comentar lo que queráis. Estamos para eso, para que os vayáis por un lado o por otro, pero que os vayáis con las ideas más claras. Entonces, vamos a empezar por el principio. Vale, es decir que hay un montón de respuestas. Quedé yo 300 y pico, me quedé sorprendido cuando me lo mandó José Luis. Sí, hay respuestas también de otros alumnos que no están aquí, probablemente sí, no. De los de Miguel Catalán, que son muchos. Las vacunas no son totalmente seguras porque no son naturales. Bueno, no está mal. Al menos nadie ha dicho que está totalmente de acuerdo, que sería la 4. La mayoría están totalmente en desacuerdo, pero se ve la tendencia, aunque no lo tienen. Hay gente que no lo tiene del todo claro. Entonces, el concepto de natural es un concepto peligroso, porque hay muchas cosas que son naturales que no haríamos, ¿vale? Entonces, hay cosas naturales venenosas, ¿vale? Nadie se comería una hortensia cruda y es algo natural, porque todo el mundo sabe que las hojas de la hortensia son venenosas, ¿vale? Y otras cosas. El concepto natural no quiere decir que sea bueno o malo. Las vacunas no son naturales, las vacunas las aprendemos a hacer estudiando la naturaleza. O sea, nosotros lo que queremos hacer es entender la naturaleza, cómo funciona. Un poquito, porque nos lleva 4 millones de años de ventaja. Entonces, por mucho que seamos humanos y que seamos los mejores del universo, porque muchas veces nos pensamos que lo somos, la naturaleza nos lleva 4 millones de ventaja.
Entonces, en 200 años, que es la ciencia moderna, queréis equipararnos a 4 millones, bueno, somos inteligentes, pero tanto. Entonces, estudiamos la naturaleza y de ella aprendemos, ¿vale? Estudiamos cómo el sistema inmune y aprendemos. Y muchas veces las vacunas son naturales, porque precisamente están basadas en el organismo que causa la enfermedad. Es un patógeno, pero no deja de ser natural, ¿vale? Los patógenos no los crea nadie, existen por la naturaleza. Luego, solo el concepto de natural, no quiere decir que las vacunas sean malas porque no sean naturales o buenas. Las vacunas son buenas porque está demostrado que son efectivas. Y no son malas porque, como ha dicho Nacho, hasta que sale una vacuna al mercado pasan por lo menos 30 o 40 años. Y la mayoría de esos años es simplemente para probar que no son malas. Luego ya veremos si son efectivas. Pero lo primero es probar que no son malas, ¿vale? Porque es lo fundamental. Entonces, el concepto natural y no natural, aquí es el concepto de seguridad, más que de natural, ¿vale? Porque, como os podéis imaginar, hay cosas naturales que son muy malas, ¿vale? Entonces, porque tenéis alguien de los que está aquí piensa que, bueno, alguien no lo pensará, ¿no? Porque hay un 27% que está más de acuerdo que en desacuerdo de que son malas porque no son naturales. ¿Tenéis algo que comentar? No van a bajar, me han dicho que no bajan, ni bajan puntos, ni nos comemos a nadie, ni nada. O sea, esperemos un debate, ¿no? Algo. Pasamos a la siguiente. Si los profesores quieren comentar algo, también así podemos debatir todos. A lo mejor así. Bueno, pasamos a la siguiente. Vamos, que ellos a lo mejor lo tienen más claro, entonces. Nuestro sistema inmune nos defiende, por lo que las vacunas solo son necesarias para un pequeño grupo con las defensas bajas. Muchas veces es al revés. Precisamente las vacunas son necesarias para que las personas con las defensas bajas que no se pueden vacunar, porque no van a responder a la vacuna tampoco, porque os he dicho que la vacuna lo que hace es mimetizar el patógeno. Si no respondo al patógeno porque tengo las defensas bajas, tampoco respondo a la vacuna. Entonces, precisamente esas personas necesitan que los demás nos vacunemos. Para cuando entre un patógeno a esta sala, solo haya una persona sin vacunar. Entonces, el patógeno se ha eliminado antes de que llegue esa persona. Porque si estamos 50 y 50, ya es más fácil que la persona que no se puede vacunar le llegue el patógeno. Porque el grupo no está inmunizado en la mayoría, es la inmunidad de grupo, ¿vale? Y bueno, está bien porque la mayoría habéis contestado que estáis totalmente en desacuerdo. No sabemos por qué lo habéis contestado realmente, pero está bien. Al menos lo tenéis en el subconsciente, solo lo tenéis que desarrollar. ¿Algún comentario? Sí, vamos a acabar rápido, ¿eh? Yo hablo mucho, puedo hablar mucho más rato sobre cada pregunta. Bueno, seguiremos alguna que pueda haber un poco más de debate. Algunas vacunas, son peligrosas por los efectos secundarios que tienen. Ahí está donde no lo tenéis claro. O sea, os inclináis a... No tenéis claro, no. Hay una inclinación hacia que estáis de acuerdo en la afirmación, pero la mayoría de la gente estáis entre el 30 y el 44% de que no sabéis si ir hacia totalmente desacuerdo o totalmente de acuerdo. ¿Pensáis que las vacunas tienen muchos efectos secundarios? Empiezo la pregunta uno a uno. Total, tenemos tiempo. ¿Sí o no? No, hay alguien que tiene que pensar que sí, porque es que los porcentajes están allí. Entonces... ¿pensáis que todas las vacunas tienen muchos efectos secundarios? Puede ser que alguna tenga más que otros. Claro, lo que comentaba con Nacho antes, las vacunas no es una aspirina. Las vacunas son tan diferentes como cada una de las vacunas que existen. No es lo mismo una vacuna como la que hace el grupo de Carlos, donde es el patógeno inactivado y no necesito adyuvante, porque al ser un patógeno ya produce la señal de peligro. A combinar con aluminio, a combinar con mercurio, a meter un adyuvante más. Entonces, puede haber... Las vacunas no quiere decir todas las vacunas son buenas o malas. Puede haber peculiaridades y matices. O sea, cada vacuna es completamente diferente a otra, porque cada patógeno es diferente. Entonces, ¿no? Todos pensáis, ninguna tiene efectos secundarios. No me lo creo. Con solo una vacuna que os diga, la polémica que está creando en los últimos años, estoy seguro que alguien piensa que puede ser mala.
Oye, una pregunta. En el calendario de vacunación actual, ¿cuándo acaba? Porque probablemente yo sí, pero ellos quizá también tengan muy lejano la última vacuna que le pusieron. Calendario, esto no lo hemos estudiado, ¿eh? Esto, yo creo que Nacho es la persona adecuada para... Yo creo que el calendario de vacunación actual acaba sobre los 15, ¿no? Sí. 15-16 años. Alguna dosis de rubeola, me parece. Sí, alguna dosis de recuerdo. O de varicela para sí, a los 12 años. Sí, pero creo que hasta los 15. No nos olvidemos del calendario vacunal, puede estar durante toda la vida. Luego tenemos vacunas del tétanos donde hay que dar 3 dosis y la de recuerdo a los 10 años para poder estar inmunizado toda la vida, ¿vale? Contra el tétanos. No es como antes, que cada vez que te cortabas con un hierro ibas al médico, ¿te has cortado con un hierro? Vacuna, vacuna, vacuna. Ahora está más racionalizado. 5 veces ya se considera que... Con 5 veces tienes inmunidad completa toda la vida. ¿Por qué se ha racionalizado? Porque hemos aprendido más de la enfermedad, ¿vale? Simplemente. Entonces, hasta los 15-16 años, luego, claro, si viajáis, pues necesitáis otras vacunas también. Un concepto que vendrá luego, según a qué país vayáis, no os van a dejar entrar si no tenéis todas las vacunas que exigen ellos. Y puedes protestar, puedes llamar a los derechos humanos o puedes hacer lo que quieras, pero no entrarás en ese país si no tienes todas las vacunas que ellos exigen, ¿vale? Que eso entraremos en otra de las vacunas polémicas. Entonces, el calendario obligatorio en España yo creo que acaba entre los 14 y los 16. Bueno, no soy médico ni epidemiólogo, entonces no lo sé a ciencia cierta, ¿vale? Como mis hijos tampoco tienen 15 años, todavía no hemos llegado ahí, pero el papiloma es entre los 12 y los 14, sí. ¿No hay dosis de recuerdo? Bueno, puede. Sí, sí. Entonces probablemente sea la última. Luego ya pues tétanos, otras que no son obligatorias. ¿Vale? Entonces, ya que has comentado la vacuna del papiloma, ¿no? Suponemos que alguien... ¿Todo el mundo cree que es segura la vacuna del papiloma? ¿Quién ha dicho que no? ¿Tiene efectos secundarios? Es que... Luego, perdona. ¿Quién ha dicho que no puedes mover los brazos? Bueno, eso es un efecto... Sí, a ver. ¿Lo ves? Como... Es que no habéis dicho nada, entonces tenemos que sacar el tema. Uno de los efectos secundarios de la vacuna del papiloma es una momentaneidad de falta de libertad de movimientos, se ha dicho, y es verdad que hay casos, pero tenemos que diferenciar entre efectos secundarios leves y graves. Todas las vacunas tienen efectos secundarios. Un efecto secundario es algo que es independiente del efecto que se busca. Independientemente de la protección, cualquier vacuna a muchos nos produce fiebre, y a los niños también. Nos produce un enrojecimiento, un dolor que dura unos pocos días o hasta unas semanas. Eso es un efecto secundario. ¿Ese efecto secundario es grave? No. Pues podemos cierto impedimento en libertad de movimientos. Luego se ha recuperado. Ha habido gente que ha tenido efectos secundarios más graves, los mínimos, porque ya os digo que todo lleva mucho control. Entonces tenemos que pensar también, ¿tiene efectos secundarios? Sí, los tienen. ¿Son graves? Pues en la inmensa mayoría de los casos no. Entonces tenemos que saber diferenciar un efecto secundario de algo grave. Entonces tenemos que poner en la balanza. ¿Qué es mejor, el beneficio que me da una vacuna o lo que me va a producir como efecto secundario? Pues hombre, yo creo que está claro después de la exposición de Nacho. Y después de los casos que tenemos. O sea, el beneficio es que gracias a mí voy a proteger a mi hermano pequeño o a otra persona pequeña que no tengo ni por qué conocerlo, ¿sabes? ¿Por qué no, sabes? Solo con el hecho de vacunarme. Y el riesgo que voy a tener es muy, muy, muy bajo. Por no decir, pues me voy a proteger a mí mismo también. Coger una varicela con 40 años o con 50 es complicado. Es una enfermedad no grave, no mortal, pero puede haber muchas complicaciones. En mujeres embarazadas causa. Claro, entonces, pues si no me he vacunado antes, la varicela, bueno, lo mejor es pasar la varicela. Bueno, si eres pequeño, probablemente. Pero ojo, ¿vale? No es lo mismo una varicela a los 8 años que a los 40 o los 50. Entonces, claro, tenemos que evaluar beneficio, riesgo. Pero la balanza del beneficio es mucho más alta. Yo, Julián, quería hacer un inciso, sí. Porque claro, lo que tienen las vacunas están consideradas claramente los medicamentos, si se pueden llamar medicamentos, pero que menos efectos secundarios tienen cuando se comparan con otros. ¿Qué ocurre con otros medicamentos? Que otros medicamentos curan. Es decir, tú estás en un estado que estás enfermo, te dan un medicamento y te curas. Tú notas el efecto de ese medicamento. Entonces, en el subconsciente, en general la humanidad está más dispuesta a considerar que esos efectos que esos medicamentos tienen efectos secundarios y aceptarlos porque realmente ven que curan. En las vacunas tú no vas a saber si a ti te ha protegido o no, porque tú no puedes predecir si vas a tener esa enfermedad. Pero en el caso del papiloma, por ejemplo,
pues claramente en el futuro va a evitar un alto número de casos de cáncer de cuello uterino, ¿sabes? Y esas personas no sabrán que van a desarrollar cáncer. Pero claro, es mejor desarrollar unos efectos secundarios que en un porcentaje bajísimo de casos pueden ser más o menos graves, pero que en la mayoría de los casos es leves. Es mejor aceptar esos efectos secundarios que realmente el coste que supone luego que esas personas desarrollen un cáncer de cuello uterino en el futuro. Entonces las vacunas en ese sentido es poco agradecido porque realmente previenen, entonces uno no sabe si le hubiera tocado o no le hubiera tocado, ¿sabes? Entonces, claro, hay que verlas, son unos medicamentos en ese sentido un poco especiales respecto a los medicamentos tradicionales que, claro, que realmente sí que ves que te han curado, ¿sabes? Oye, sobre la vacuna del cáncer de cuello de útero, que es una del virus del papiloma humano, que salió hace unos años la polémica, estos yo creo que son muy jóvenes para acordarse de cuando salió. De hecho, había gente que creo que no está en el calendario obligatorio, no estoy seguro. De hecho, hubo un momento que incluso hubo pugnas en comunidades autónomas, las gobernadas de un color estaban a favor de la vacuna y las gobernadas por partidos de otro color estaban en contra del calendario oficial. Entonces, si ya me dices que no está, la pregunta es, imaginemos que, por ejemplo, yo fuera una mujer y no me hubiera vacunado del virus del papiloma, digo, pues me vacuno a los 30, tengo alguno más de 30, pero, por ejemplo, si sirve o no sirve, y si no sirve, ¿por qué? Por el hecho de ser preventivo, en principio lo que se considera es que es, digamos, la vacuna hay que administrarla antes de estar en contacto con el patógeno. Entonces, por eso se administra a una edad donde se considera que no han existido relaciones sexuales. En principio, una vez, no quiere decir que si se mantienen relaciones sexuales se vaya a adquirir el virus del papiloma, eso dependerá también de la incidencia. En África, por ejemplo, es casi seguro. Pero aquí, por ejemplo, pues la tasa es bastante baja. Pero claro, de cara a vacunar a toda la población, pues por eso se administra antes. Entonces, claro, a los 30 años, en el caso de que se hayan mantenido relaciones sexuales, pues ya no se considera efectiva porque existe la posibilidad de que ya se tenga el virus del papiloma. Ahora, no quiere decir que el que tenga el virus del papiloma vaya a desarrollar un cáncer. O sea, hay una cantidad, como decía Julián, si una persona tiene un sistema inmune óptimo, pues claro, tiene muchas más probabilidades de controlar ese virus y que no desarrolle un cáncer. O sea, hay una cantidad muy baja de gente que es positiva para el virus del papiloma y que desarrolla un cáncer, ¿sabes? Porque claro, si no tienes el agente que lo produce, pero claro, es preventiva. Entonces, en cualquier caso, a los 30, pues ya puede ser un poco tarde. A este respecto, se va hacia lo que dicen de medicina personalizada. Hay gente que tiene más predisposición a sufrir cáncer de cuello de útero en presencia del virus que otros, porque hay otros factores genéticos, no solo el virus, que predisponen a cáncer. Entonces, lo más actual es un diseño personalizado para ver si la persona en concreto tiene una probabilidad más alta de tener cáncer en caso de contraer el virus, que otra que también contraiga el virus y no tenga esas mutaciones o esa predisposición. Entonces, también puede haber poblaciones de más riesgo. O sea, no por el hecho de un 5% solo desarrolla cáncer y el otro 95% no. Ojo, tú puedes entrar dentro de una población de riesgo que el porcentaje sea un 85%, porque tienes un factor adicional al virus, que es lo que sucede en todos los cánceres. Mi abuelo fumaba con 95 años y nunca tuvo cáncer de pulmón. El tabaco de por sí que produce cáncer, pero hay factores genéticos que aumentan la predisposición. Entonces esto es lo mismo. Puede haber poblaciones de riesgo donde la infección con virus se asocia con un 70% de cáncer. Todavía se desconocen esos factores, entonces es lo que se está trabajando ahora más actualmente en este tipo de vacuna, para hacerla de un modo más personalizado. Porque sí que es verdad que, al menos durante los últimos años, como es una vacuna muy nueva, normalmente los medicamentos pasa que tú haces pruebas de seguridad con mucha gente, pero algunos efectos adversos los ves a largo plazo, cuando has vacunado a muchísima más población. Entonces todavía es una vacuna joven, ¿vale? Entonces, pero claro, no quita el hecho de ver algunos pequeños efectos adversos los grandes beneficios que puede tener. Esto es la balanza. Riesgo-beneficio. ¿Vale? Entonces, pues como nada, es una puntualización. De hecho, simplemente, un inciso, que hay otra vacuna, por ejemplo, que ya se tiene mucha más perspectiva, que es el caso de la vacuna de la hepatitis B. O sea, el virus de la hepatitis B era uno de los principales causantes de cáncer de hígado, de hepatoma. Y esa vacuna que se lleva administrando muchos más años, ahí sí que se ha visto realmente que ha habido un descenso muy acusado de casos de cáncer de hígado desde que las campañas de vacunación masiva tienen lugar. O sea que probablemente con los años, dentro de 10-20 años, pues se verá lo mismo con esta. Pero como dice Julián, es una vacuna joven tanto para ver
la eficacia como para ver las reacciones adversas. Es que aquí, claro, no voy a acabar nunca con esta, pero es que a menos las que tienen chicha, vamos a... El tema ético aquí, claro, estamos diciendo que los efectos secundarios son muy, muy bajos y muy, muy leves, y es verdad. Aquí el problema es al que le tocan, porque sí que los hay. Porque, claro, es verdad que ha habido gente que se ha correlacionado, no es una correlación 100%, pero puede tener algún efecto secundario más grave. A lo mejor no es de la vacuna, sino del adyuvante, porque ahora se intenta sustituir, porque hay gente susceptible, por ejemplo, al aluminio. El aluminio es un adyuvante que se utiliza para la señal de peligro, que os decía. Entonces, hay gente que se conoce ahora que es susceptible al aluminio, es como, digamos, alérgico al aluminio. Entonces, al pinchárselo a ellos, sufrían efectos secundarios graves. Esto se desconocía antes. Ahora hemos avanzado y ya lo conocemos. Entonces, se intenta quitar el aluminio al menos en las o a las personas que tienen alergia al aluminio, digamos así de modo simple, se les intenta cambiar el adyuvante. Porque sabemos que no era el daño no era la vacuna, era el aluminio. ¿Pero por qué? Porque esa persona era, digamos, alérgica al aluminio. Es que eso nos puede pasar con el pan. Comer pan y darme un shock anafiláctico fuerte porque no sabía que era celíaco y me he expuesto muchas veces. Vale, no nos equivoquemos tampoco del concepto de vacuna con otras cosas que pueda haber. Entonces, claro, al que le toca a veces son efectos serios, pero es muy difícil que nos toque. Entonces tenemos que ver lo que decimos, la balanza. La balanza entre el beneficio y el riesgo. Como decía, el niño este de África lo tienen claro en África. Lo decía Nacho cuando estaba por Mozambique y por Sudáfrica con la tuberculosis. Allí el hecho de que no tengan efectos secundarios es lo que les preocupa. El hecho de que no tengan fiebre, de que no tengan la inflamación, dicen, no les preocupa porque eso conlleva que a lo mejor no funciona la vacuna. Y ahí lo tienen muy claro. O sea, ahí lo tienen muy claro, que las vacunas les salvan la vida y que todo el mundo se quiere vacunar. Allí no hay movimientos antivacunas. Como mucho, tema religioso de los chamanes que les piensan que le están pinchando el demonio, como decía Nacho. Entonces, que se les educa para decirles que no es el demonio, que es algo bueno. Pero ahí lo tienen muy claro. O sea, aquí también, en la era moderna, como no nos acostumbramos a morir de infección, como decía Nacho, dice, bueno, no pasa nada. Esto puede cambiar. Nosotros no estamos aquí. Nosotros estamos a la misma altura que los patógenos. Y vamos evolucionando a la vez. Si nos despistamos, el patógeno vendrá aquí. Y entonces, no digo que es al hilo de lo que dices, es un caso real. Entonces, en un viaje que hicimos a Sudáfrica, pues para ver sitios donde podíamos probar nuestra vacuna, porque es un país con mucha incidencia de tuberculosis, pues había áreas, guetos, donde la población era mayoritariamente de raza negra, donde había unas incidencias muy altas de tuberculosis y ahí no había problema en que los niños o se presentaran los ensayos clínicos porque sabían que les estaban pinchando cosas que les ayudarían, porque todos tenían en su familia gente que se había muerto de tuberculosis. Sin embargo, a medio kilómetro había un colegio de ricos, normalmente de población blanca, donde no sabían ni lo que era la tuberculosis, ¿sabes? Entonces, claro, es lo que pasa a nosotros, ahí es un contraste muy grande, ¿no? Pero aquí es un poco lo que nos pasa. O sea, a nadie se le ocurre en tiempos de que la viruela azotaba el continente europeo en que, pues, en no vacunarse con la vacuna. Entonces, es como que, bueno, es que ahora, no se ve el efecto. Hemos evolucionado tanto que parece que no nos importa vivir. Entonces, claro, es un mensaje que a veces dicen, nos olvidamos de que lo que importante es vivir. O sea, vivir muchos años, no es otras cosas. Y esto es lo que nos ha ayudado a aumentar la esperanza de vida muchísimo. Si no, volveríamos a la evolución y aún sería más efectivo. Esta es la reflexión radical que siempre nos queda en la evolución. Si estamos dispuestos a morirnos todos los que seamos susceptibles a un patógeno, pero que sobrevivan aquellos que no les produce enfermedad, podemos hacer fila. Podemos levantar la mano quien está dispuesto a no vacunarse y decidir que la naturaleza, las cosas naturales, ejerzan su función. Así es como hemos llegado hasta aquí. Normalmente hemos llegado hasta aquí en evolución pues porque de la especie humana, todas las personas, por ejemplo, que se mueren por HIV, desaparecen de la Tierra. ¿Quiénes quedarán? Aquellos que no se mueren. Hay gente que es portador del HIV o que incluso lo elimina. El tema de la peste, ¿no? De manera natural. La población europea es naturalmente resistente a la peste. Claro, porque evolucionó. Porque los susceptibles se murieron en la Edad Media. Entonces, si estamos dispuestos ahora, por ejemplo, el ébola. Imaginaros, viene el ébola a España, no un caso, vienen 100.000 casos al año. Y ahora, ¿quién no se quiere vacunar del ébola sabiendo que hay una vacuna efectiva del ébola? Porque a una persona de 1 millón le puede provocar un efecto secundario grave. Grave. ¿Quién no se vacunaría del ébola? Y estoy diciendo una de 1 millón, que es muchísimo. Un efecto secundario grave. Quédate en una silla de ruedas. Pero sabemos que el ébola produce 100.000 muertes al año. ¿Quién no se vacunaría? Y os puedo decir más. Se sabe que el 40% de la población sería resistente al ébola, de modo natural. Pero os pongo la balanza. Entonces, ¿tú no te vacunarías? Pues
Pues muy bien, tú sí, ¿no? Pues un caso, bueno, podemos sacrificarte. Entonces, no nos salvará la especie. Necesitamos más para salvar la especie, ¿eh? ¿No? ¿Sabes? Porque la evolución con uno no nos va a permitir hacer la selección natural. Entonces, yo creo que estamos bastantes aquí, 100 y pico. O sea, es un porcentaje, pues, un 99,5% se vacunaría pese a la posibilidad de quedarse en una silla de ruedas. Esto es lo mismo, es al extremo. Pero es que esto puede suceder cualquier día. En vez de venir un misionero o alguien, te puede venir un avión lleno con 1000 personas con ébola. No 1000 porque no caen en el avión, pero entonces... Y que haya una vacuna porque se está trabajando. Y decir, no, es que la vacuna es peligrosa. Oye, yo me quedo con mi virus, que si resisto de modo natural, seré inmune. Pues bueno, también está bien. Así hemos llegado aquí. Pero no sé hasta qué punto muchos movimientos cambiarían de opinión. ¿Algún comentario? Hombre, esto es una... Sí. ¿Te paso el micro o repito tu pregunta? Es una reflexión que me gusta en este punto hacerla, porque claro, Venga, es la balanza, es como se entiende. Que en cuanto a las vacunas para las alergias, ¿hasta qué punto funcionan? Hombre, depende del alérgeno. Suelen ser efectivas, pero depende de la persona, porque ahí el avance es mucho menos. Ahí, más que una vacuna, el concepto es al revés. Nosotros, cuando tenemos una alergia, reconocemos, por ejemplo, el polen, ¿no? El polen, muy genérico, el polen como algo peligroso. Extraño y peligroso, por eso tenemos alergia, porque se asemeja a una infección. Tengo mocos, es lo que haría en una infección. Entonces tengo una señal, algo falla. Entonces hacemos al revés. Queremos quitar las señales de peligro. Queremos decirle a nuestro sistema inmune, no reconozcas esto como peligroso. ¿Cómo se hace eso? Pues le voy dando pequeñas dosis de polen para que el sistema inmune se acostumbre al revés, a reconocerlo como algo habitual y no peligroso. Hago tolerancia. ¿Vale? Entonces no es algo... Porque claro, si tú te vacunas contra el polen, el concepto sería que todavía tendrías más alergia, porque todavía lo reconocerías antes. Tú lo haces al revés, le quitas ese fallo, pero claro, eso solo es determinados alérgenos y determinadas gentes. Hacen análisis porque dependiendo del fondo genético y unos marcadores que existen, que no vamos a entrar en ellos, pueden ser efectivas o no. Pero donde a la gente que le funciona muy bien. Y, hombre... No, esas sí que no son nada peligrosas porque no llevan ni adyuvante ni nada. Quieres hacer al revés, quieres tolerizar, ¿vale? No te están haciendo nada y yo no, pero os puedo asegurar que vivir con una alergia es bastante malo. No te morirás, pero con la moco, con el otro, la gramínea, el otro, y en algunos casos puedes tener anafilaxis, o sea, porque puedes tener una respuesta muy alta. Entonces son bastante seguras. Otro caso que la efectividad depende del fondo de cada persona y del tipo de alergia. Por ejemplo, a los epiterios de los gatos. ¿A los? Epiterios de la piel de los gatos. El pelo de los gatos. Eso ya tan específico no te lo sé decir, porque no trabajo en alergias, no soy experto en alergias. Pero vamos, seguro que si tú vas a tu médico inmunólogo, que además las alergias son inmunólogos, te sabe decir perfectamente, haciéndote un pequeño análisis, si tú puedes ser vacunada y si será efectiva o no. Esto tampoco es una ciencia exacta. Hay gente que todavía no sabemos por qué no es efectiva, por eso estamos aquí. Si no, no estaríamos, si supiéramos todo, claro. Dime. Por lo que me ha dicho la alergóloga, es un proceso bastante largo. Sí, porque claro, te tienen que tolerizar. Bastantes dosis. Tu sistema inmune ha aprendido que eso es algo peligroso. Y encima, como está expuesto continuamente hasta que tú lo sabías, cada vez te ha inmunizado más frente al pelo. Es como si te dieras varias dosis de una vacuna, de modo natural frente al pelo. Peligroso. Pues claro, en cuanto ves pelo, eso es muy peligroso. Entonces, claro, revertir el proceso es largo, pero se puede hacer. Tú vas dando pequeñas dosis para enseñarle que esto no es peligroso. ¿Sabes? Que es algo normal, que es extraño, pero que no es peligroso, que no tiene que atacarlo. Es largo, pero suele funcionar. Si te ha dicho que va a funcionar, vamos, no te puedo decir 100% porque, ya te digo, es naturaleza, no es ciencia exacta, pero debería, yo me fiaría. Sí, aquí tenemos otra pregunta. Las fondos se animan todos al final. ¿Que por qué tarda tanto la vacuna del SIDA? Pues sí. ¿Te refieres en fabricarse, en desarrollarse? Sí, en desarrollarse o en encontrarse, que todavía no se ha encontrado. A ver, si yo supiera la respuesta, estaría aquí porque me gusta mucho estar con vosotros, pero habría avanzado un poquito. Entonces, es difícil. El SIDA es un virus muy complicado.